Rodríguez es doctor en Historia y Antropología Cultural. Fue director de la revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, y dirigió el máster en edición de la Universidad de Salamanca. Además, ha dirigido los congresos intersectoriales del libro y ha sido editor ejecutivo en varios sellos editoriales. Es autor de Lectocracia, una utopía cívica de 2023, La furia de la lectura, ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI de 2021? Primitivos de una nueva era, ¿cómo nos hemos convertido en Homo Digitalis? De 2019, En defensa de las librerías, recomendaciones en materia de políticas públicas gremiales e individuales para el fortalecimiento de las librerías en Iberoamérica, publicado por el CERLALC en 2019, entre otros libros sobre el campo de la lectura, las bibliotecas y el sector editorial. Bienvenido, señor Rodríguez, adelante. Buenos días a todas, buenos días a todas, a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo, como no, a las autoridades ministeriales y municipales que nos han acompañado, porque su presencia, aun cuando no estén ahora, aunque algunos de ellos siguen aquí, su presencia atestigua al menos la importancia que el irrenunciable, incontrovertible que tiene el libro, la lectura y la escritura en las políticas gubernamentales. Me gustaría, como no, también comenzar agradeciendo al CERLALC y a la Organización de Estados Iberoamericanos y al resto de las entidades patrocinadoras la oportunidad, la confianza que me han dado para intervenir en estas jornadas, en particular, como no, Andrés y Jimmy, muchas gracias por la confianza que me habéis dado al inaugurar estas jornadas. Y me gustaría, sobre todo y fundamentalmente, extender ese agradecimiento sincero a todos ustedes. A todos ustedes por el honor que me hacen al invitarme a este octavo encuentro de Red Planes, porque soy yo, con toda seguridad, y lo digo de corazón, lo digo muy sinceramente, el que más va a aprender estos días del trabajo que ustedes desarrollan, porque son ustedes los que están al pie de obra, los que se enfrentan a los retos y las dificultades que entraña extender la alfabetización de manera equitativa, y yo tengo mucho que aprender de esa labor. Quizás, en todo caso, mi intervención pueda ayudarles a, digamos, reconsiderar algunos aspectos del diseño de las políticas de fomento de la lectura a la luz de las evidencias científicas, de ahí el subtítulo de esta intervención, ¿no? A menudo, y confío, por favor, que no tomen esto como una cuestión personal, sino como una afirmación absolutamente genérica. Las campañas de animación a la lectura o los programas de intervención se diseñan a espaldas de la investigación que se desarrolla en torno a las condiciones y los métodos más apropiados para el aprendizaje de la lectoescritura. Mi intención, por tanto, es resaltar que no deberíamos jamás plantearnos el diseño de una política sin un fundamento empírico y sin una evidencia científica. Cuando eran pequeños traté de leer a mis hijos, como seguramente hayan hecho ustedes, ¿no?, cada noche, porque, claro, sabía la trascendencia, era completamente consciente de la trascendencia que eso podía tener en su desarrollo posterior. Y un día, mi hija mayor, Isabel, que hoy tiene 21 años, después de haberle leído muchos cuentos tradicionales, me dijo: papá, quiero contarte un chiste de Cenicienta. Y yo le dije: claro, Isabel, cuéntamelo, porque suponía que se lo habían contado en el colegio, ¿no? Y me dijo: mira, papá, era un príncipe tan aburrido, pero que tan aburrido, que Cenicienta se fue a casa a las 10, ¿no? Bueno, yo espero que mi conferencia no les cause tanto aburrimiento y tanto tedio que abandonen la conferencia antes de que yo la concluya. Y vamos a ver si soy capaz de acertar con esto. Sí, bueno. Sé que la cantidad de evidencias que quiero presentarles esta mañana excede con mucho el tiempo de que dispongo, así que me perdonarán si peco de abigarrado. En esta exposición de las diapositivas que van a visualizar ahora mismo, que les voy a mostrar, están excesivamente cargadas de información. Cuando diseñamos una campaña de promoción de la lectura, lo hacemos en líneas generales bajo una presunción que distorsiona y devalúa por completo el valor de la intervención, porque solemos apelar, y lo han hecho la mayoría, lo hacemos la mayoría, ¿no? Solemos apelar al valor intrínseco de la lectura, a su dimensión estética, a su valor intelectual, y damos por sentado que para cualquiera debería ser o resultar evidente que la lectura es la quinta esencia del disfrute artístico
y del refinamiento intelectual o erudito, ¿no? Lo damos por sentado, no nos vamos a pensar en que pueda ser diferente, ¿no? Quien no comparte ese gusto, esa propensión o esa convicción, suele ser tildado simplemente de ignorante o de bruto. Y eso ocurre porque cuando diseñamos esas campañas de promoción, lo hacemos normalmente sin darnos cuenta de que proyectamos nuestros valores y nuestras convicciones sobre nuestro objeto de estudio y presumimos que cualquiera debería compartirlos. Pero existe un principio sociológico básico que dice que si universalizamos nuestros propios intereses, nuestras categorías de pensamiento, sin ser conscientes de que lo estamos haciendo, corremos el riesgo seguro de diseñar servicios o de diseñar productos que solamente satisfagan a quienes ya comparten esas mismas convicciones. Por eso las campañas de lectura, en líneas generales, y por favor no personalicen esto, no lo asuman como algo personal, diseñadas por, digamos, doctos letrados como nosotros, ¿no? Convencen o gustan a los que ya están previamente convencidos, pero no tienen la más mínima repercusión sobre quienes no leen. O peor aún, le reafirman en su desdén por la lectura y las prácticas, digamos, culturales afines y generan, en líneas generales, un rechazo irrecuperable. Además de eso, cuando diseñamos una campaña de fomento de la lectura, apenas tenemos en cuenta, como decía al principio, la copiosa literatura científica que se ha producido en este campo del conocimiento, ¿no? Existe un aluvión de evidencias que puede ayudarnos a replantearnos la manera en que concebimos y desarrollamos nuestras políticas de promoción, pero digamos que por inercia o por desconocimiento, a menudo las ignoramos y no las implementamos. Esta charla de hoy pretende precisamente contribuir, en todo caso, a la mejora de las políticas de creación de lectores de dos maneras posibles. Por un lado, haciendo evidente lo que les decía al principio, ese sesgo que introducimos en el diseño de las políticas lectoras y aportando, por otra parte, evidencias científicas que puedan fundamentarle. Y vamos al apartado de las evidencias científicas, si soy capaz de pasar la diapositiva. Verán que las diapositivas que voy a ir mostrándoles no son, digamos, estéticamente llamativas, porque están hechas deliberadamente de esta manera, donde hay un texto extenso que espero que tengan la oportunidad después de leer con tranquilidad y, por tanto, reflexionar sobre él en todo caso, acompañado siempre de la referencia o las referencias científicas a las que me refiero, todas publicadas, la mayoría de ellas en revistas científicas de muy reconocido impacto internacional, ¿no? Y empezaré por este asunto. Desde al menos los años 60 del siglo pasado sabemos dos cosas. Que los niños que proceden... Muchas gracias, muy amable. Que los niños, les decía, que proceden de familias social, cultural y educativamente desfavorecidas, escuchan 30 millones de palabras menos a la edad de 3 años. De manera que su vocabulario y su capacidad expresiva es infinitamente inferior a la de los niños de clases más acomodadas. Sabemos también que esos mismos niños desheredados escuchan decenas de miles de palabras de desaliento, muy por encima de las palabras de ánimo, porque sus familias practican una suerte de, vamos a llamarle, vigilancia disciplinar, ¿no? Que lo que pretende es acomodar sus expectativas a sus posibilidades reales. De esta manera, los niños de las clases o familias con menos títulos escolares suelen fracasar en la escuela, desertar de ella y, desde luego, no desarrollan interés alguno por la lectura ni por ningún tipo de práctica cultural afín. Sabemos también que la pobreza persistente, y por pobreza persistente no me refiero solamente a la del capital financiero, sino aludo también a la del capital educativo y cultural heredados, que predisponen este tipo de capitales a desarrollar un gusto por unas prácticas u otras distintas. Esta pobreza persistente, les decía, causa un impacto indeleble sobre el desarrollo cognitivo de esos niños. A no ser que se corrija esa situación de debilidad mediante políticas redistributivas generales y mediante programas de apoyo específicos en las escuelas, fundamentalmente, su situación tenderá al deterioro progresivo. Ya lo he comentado, pero es importante reiterarlo, porque estudios cronológicamente posteriores demuestran la persistencia del impacto de la pobreza sobre las competencias escolares, sobre la competencia lectora. Porque las expectativas de los padres respecto al futuro de sus hijos
estrechamente vinculadas, como les decía, con su condición social y educativa, determinan su futuro de por vida. A no ser, por tanto, que se intervenga de manera explícita y controlada en la modificación de esas preconcepciones, las familias no van a hacer absolutamente ningún esfuerzo específico ni invertirán capital alguno en el desarrollo de sus hijos. Tenderán, como comentaba inicialmente, a vigilar que las expectativas de sus hijos no sobrepasen sus posibilidades objetivas, convirtiéndose las familias en carceleros involuntarios. Si al principio hablaba de una catástrofe temprana, ahora hablo de una doble condena. Esa doble condena, que es el título del artículo que les estoy mostrando ahora mismo, consiste en que los alumnos que no hayan desarrollado una competencia lectora adecuada en el tercer curso de primaria, es decir, me estoy refiriendo aproximadamente a los 7-8 años, ¿no?, tenderán a fracasar de manera sistemática en sus intentos de concluir la educación secundaria. La concatenación, por tanto, fíjense, de pobreza, limitación de expectativas, ausencia completa de prácticas culturales vinculadas con la alfabetización y con las prácticas más valoradas por la escuela, lo que hacen es que esos chicos, esas chicas, experimenten una condena continua. Los estudios internacionales nos muestran de manera regular y perseverante que los jóvenes cuyos padres poseen estudios superiores tenderán en gran medida a reproducir su condición y, correlativamente, que los jóvenes cuyos padres tengan un nivel educativo de secundaria o incluso inferior concluirán los estudios superiores en una proporción muchísimo más baja, exactamente un 50% más baja. Y esto ocurre en todo el territorio europeo, así que me atrevo a afirmar que se trata de una constante sociológica universal, o casi universal, ¿no? Uno de los estudios más extensos geográfica y temporalmente, desplegado, desarrollado en 27 países de muy distinta condición, tanto económica como política, demostró que la posesión de una biblioteca familiar influía de manera determinante en el éxito escolar de los hijos y en su desarrollo profesional posterior. Pero en realidad ese estudio nos estaba diciendo que cuando se posee un capital cultural y educativo familiar determinado, se tiende siempre a desarrollar prácticas culturales y a apreciar y acumular determinados productos culturales relacionados que inciden de manera determinante en el curso de la vida de las distintas generaciones de esas familias. La cuestión no es tanto, en consecuencia, que la posesión de una biblioteca derive más o menos automáticamente, o al menos estadísticamente, ¿no?, en beneficios escolares y competencias. Es la posesión de un nivel educativo y social determinado la que impulsa a la construcción y al atesoramiento de una biblioteca familiar. Por tanto, de lo que se trata es de generar las condiciones mínimas, imprescindibles, para que ese deseo pueda suscitarse, pueda aflorar de manera global y equitativa. Los estudios que conocerán perfectamente, incluso mucho mejor que yo, los estudios internacionales, en este caso estoy mostrando el último estudio de Peels, ¿no?, el de Progress in International Real Literacy, reiteran desde hace ya muchísimo tiempo que tendemos estadísticamente a reproducir nuestra condición social, cultural y educativa, de generación en generación, a no ser que una intervención decidida y explícita lo evite. Existen, claro, y esta es una cuestión que siempre aflora en todas las intervenciones, lo que podríamos llamar desviaciones estadísticas. Es decir, chicos y chicas que, proviniendo de familias más o menos desfavorecidas, se conviertan en asiduos lectores, en estudiantes exitosos, pero en España solemos decir, no sé si aquí lo expresan del mismo modo, que esa es la excepción que confirma la regla. En realidad, esa es la singularidad que destaca contra el fondo de lo genérico. Las escuelas, por otra parte, no siempre aciertan con los métodos de enseñanza más adecuados para deshacer ese nudo de falta de interés lector, ¿no? La ciencia demuestra, y se ha aludido en la mesa previa sobre esto, se ha aludido a ello precisamente, que para ser capaz de comprender un texto es necesario leer con fluidez, es necesario decodificar sin titubeos esa relación bastante arcana, oscura, totalmente arbitraria entre símbolos y sonidos. Totalmente arbitraria, culturalmente arbitraria, ¿no? Porque, claro, una vez que se automatiza y se mecaniza ese proceso, se liberan recursos cognitivos que pueden emplearse en tareas muy diversas, ¿no? A lo largo del siglo XX hubo, y sigue habiendo en realidad, ¿no?, escuelas
que defendían otras aproximaciones completamente contrarias. Digamos que eran más semánticas, centradas en la comprensión de palabras o frases enteras, completas. Pero hoy sabemos, por evidencia, como decía, neurocientífica, que resulta imprescindible utilizar en las escuelas el método de aprendizaje fonético. Y esta se resiste. Bueno, en la relación de asuntos que tienen un impacto obvio, ¿no?, en el desarrollo de la competencia lectora, no podía faltar, claro, el de la influencia del uso de los dispositivos digitales. Lo que sabemos a día de hoy, más allá de los sensacionalismos periodísticos, ¿no?, más allá de los titulares de la prensa, son en realidad dos cosas, no sabemos muchísimo más. Por una parte, que existe una relación solidaria, positiva, entre el desarrollo de la competencia de lectora y uso de los dispositivos digitales. Es decir, se refuerzan mutuamente, de manera que consiguen buenos resultados cuando se ponen a prueba. Es decir, cuando, por ejemplo, PISA nos demuestra que cuando los buenos lectores obtienen buenos resultados a su vez en todas las pruebas relacionadas con la lectura digital. Y que esa relación es positiva, sin embargo, siempre y cuando sucedan dos cosas. En primer lugar, que se haya diseñado un software, digamos, bien andamiado, es decir, con ayudas y recursos para facilitar la comprensión de los textos, y sobre todo y fundamentalmente, que se haya pensado en el empleo de mediadores que contribuyan igualmente a la mejora de comprensión de los textos. Si ninguna de estas dos cosas se da, lo que ocurre es que, dejados, digamos, a su albur, abandonados a su suerte, los niños y las niñas utilizan los dispositivos digitales fundamentalmente para entretener su ocio, para comunicarse compulsivamente, pero claro, no necesariamente para mejorar su comprensión lectora o para orientarse pedagógicamente, en ningún caso. Y me gustaría ir un paso más allá en lo que se refiere a la determinación social de nuestras prácticas y nuestros gustos, también los relacionados con las letras, con la lectura. En un estudio publicado el año pasado en este boletín de la British Sociological Association, se ratificó que en una serie estadística que iba desde el año 1970 hasta la fecha de publicación del artículo, en 2022, los hijos de las clases económica y culturalmente acomodadas son los que muestran una vocación superior por seguir estudios relacionados con las diversas, digamos, manifestaciones culturales, y los que finalmente en mayor proporción consiguen un oficio estable en esos sectores. Es decir, que la vocación está socialmente determinada, incluso la vocación. Porque todo lo contrario también es cierto. Que quienes no disfrutan de las condiciones necesarias para desarrollar esa vocación, ni ese interés, simplemente no lo hacían. Simplemente no se genera el deseo o la expectativa si no existe un detonador que lo dispare y unas condiciones que lo fomenten y que lo preserven. Es interesante reparar en esta cuestión, en particular en este contexto, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que el cuerpo de profesores, de bibliotecarios, de diseñadores de políticas de promoción de la lectura, como podemos ser todos nosotros, ¿no?, es constituido precisamente por quienes hemos desarrollado esa vocación. Y por eso apenas pueden o podemos comprender que otros no hayan desarrollado ese interés, ese fervor por la lectura. Se suele generar de esa manera una mutua incomprensión. Un puente roto en cuyos dos extremos unos atribuyen la falta de interés de los otros a ignorancia y cultura, y otros perciben a los interesados como simplemente fatuos o vanidosos. No parece que podamos soslayar por más tiempo la realidad de que no todos ni todas disponemos de las mismas oportunidades para desarrollar una competencia lectora adecuada, para desarrollar la fluidez lectora requerida, para triunfar en la escuela, para cultivar la pasión por un oficio relacionado con las letras, para disfrutar del placer de la lectura, con la intención justamente de identificar las áreas geográficamente más desfavorecidas estructuralmente en los Estados Unidos, aquellas áreas, ¿no?, más aquejadas de déficits económicos, sociales y culturales. Las universidades de Brandeis y de Harvard han desarrollado una cartografía que ellos denominan el Child Opportunity Index, es decir, el índice de oportunidades para la infancia. Claro, esta podría ser una herramienta para el diseño de políticas de alfabetización eficientes, porque sin ella, sin la identificación de los polos de resistencia, de aquellos que requieren más recursos y más atención, resulta difícil pensar que podamos imaginar una alfabetización equitativa, universal y adecuada. ¿Cómo
¿Cómo entonces, a la luz de todas estas evidencias científicas que he ido mostrando, no deberíamos crear lectores? Y me atrevería incluso a preguntar, ir un poquito más allá y preguntarme, ¿vale siquiera la pena que intentemos crear lectores, dadas las circunstancias? En primer lugar, sabemos que sí merece la pena crear lectores. Sí merece la pena. ¿Por qué? Los experimentos más recientes que se han realizado demuestran cambios profundos, extraordinariamente significativos en la densidad de la materia gris de nuestro cerebro, en la mejora del procesamiento semántico, fonológico y visual. En lo que los neurólogos llaman el centrifugado neuronal, que supone el aprendizaje de la lectura, desarrolla funcionalidades cerebrales, capacidades cognitivas de alto nivel que de otro modo no existirían. No nacemos leyendo, no existe ninguna determinación genética para que lo hagamos. Así que cada vez que un niño o una niña aprende a leer, se obra por primera vez el milagro de la reconversión de las áreas cerebrales. Somos quienes somos lo que somos en gran medida porque leemos. Porque nos hemos convertido desde hace aproximadamente unos 5.000 años en animales lectores. Eso es lo que demuestra justamente este texto, que es el de la investigación del Centro de Cognición, Cerebro y Lenguaje del País Vasco en España, con guerrilleros de las FARC en Colombia. Un experimento extensivo, interesantísimo, que lo que hizo fue comparar los resultados entre un grupo experimental de 20 adultos, guerrilleros analfabetos, y uno de control de 22 también guerrilleros que tampoco tenían ningún conocimiento de lectoescritura. El método que debe seguirse para la enseñanza y aprendizaje de la lectura es indiscutiblemente el método fonológico. Y no solamente porque, como les comentaba antes, eso puede ayudar a automatizar el proceso de reconocimiento de caracteres y sonidos y libere muchos recursos cognitivos, sino porque, como demuestran los artículos que les estoy mostrando ahora mismo, es el único método que ha demostrado ser capaz de eliminar las diferencias vinculadas al origen social. La potenciación de la conciencia fonológica sirve para mejorar, claro, la fluidez y la comprensión, pero también para evitar en gran medida la segregación de clase. Una conciencia fonológica fuerte, bien asentada, aminora las diferencias de aprendizaje derivadas del origen social. Leer en voz alta, a lo que me refiero en esta diapositiva, acompañado, dirigiéndose a una audiencia, bien fuera en un club de lectura, en un aula, contribuye siempre a la mejora de la comprensión lectora, de la competencia narrativa, de la escritura y de la capacidad de detectar y corregir errores en el discurso. No debemos olvidar, y hay mucha literatura a este respecto, que desde Walter Onk, pasando por Marshall McLuhan hasta, pongamos, Alessandro Barico, defienden que la escritura y la lectura silenciosas han sido una suerte de paréntesis en una historia dominada por la oralidad. Sea o no sea esto cierto, y podríamos debatirlo, ¿no? Yo no soy particularmente partidario de ello, pero podríamos debatirlo al respecto. La verdad, en todo caso, es que verbalizar en voz alta cualquier texto escrito mejora automáticamente todas las dimensiones y competencias relacionadas con la lectoescritura. No es extraño que la verbalización en alta voz conduzca a la mejora de otras competencias relacionadas porque, claro, nos obliga a racionalizar y comunicar ordenadamente ideas o contenidos que de otra manera podrían permanecer deslavazados, inconexos. Hemos nacido como seres dialógicos, como seres que al dialogar en voz alta construyen un conocimiento compartido. Y esa condición ni siquiera la perdemos en la era de lo digital. Y ahora voy a hacer una afirmación inversa pero complementaria. Para aprender a leer es necesario escribir. Escribir para sintetizar lo que se lee, para identificar ideas y conceptos fundamentales, para expresar nuevas ideas a partir de lo comprendido. Si la lectura es un ejercicio que siempre debe ayudarnos a desarrollar un juicio propio, a deshacernos de ideas y juicios prestados, escribir es una manera de fortalecer esa autonomía. No es excesivo por eso que afirme que leer y escribir son el anverso y el reverso de la misma moneda, que si hemos configurado el término de lectoescritura es porque realmente son inconcebibles por separado. Por tanto, leer en voz alta, escribir para leer y también compartir lecturas. Generar espacios de diálogo
que nos permitan intercambiar las muy diversas lecturas que hacemos sobre un mismo texto. Porque la naturaleza intrínseca de los textos es su plasticidad, su maleabilidad. Porque no existe una interpretación, nunca existe una interpretación única de un texto, menos aún una interpretación canónica y acertada, ¿no? Menos aún de un texto literario. En el caso, claro, de que alguien pretenda imponer una lectura única, canónica y acertada de un texto, estaríamos hablando o bien de una religión o bien de una dictadura, en ningún caso de una democracia. Crear espacios de diálogo, por tanto, en torno a la lectura, en las aulas, en las bibliotecas o en cualquier otro lugar, es una garantía de mejora global de la competencia lectora y también de la autoestima, de la empatía, de la creación y generación de espacios comunitarios, por mencionar solamente algunos de los beneficios principales. Nuestras escuelas tienden a implantar un canon literario indiscutible, o al menos eso ocurre en mi país, no sé en el resto, en el mío desde luego sí. Es un canon por completo ajeno a los intereses de los alumnos que deben estudiarlo. Y hace preponderar el estudio teórico formal sobre el práctico y comunicativo. Esa dinámica pedagógica tan implantada, tan universalizada, lo que suele hacer es producir no lectores de por vida. La ciencia pedagógica, fíjense, la ciencia pedagógica, no estoy aludiendo a ideas personales en ningún caso, la ciencia pedagógica nos sugiere que hagamos todo lo contrario. En primer lugar, que permitamos a los alumnos elegir, que potenciemos su participación en decisiones relacionadas, incluso con objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Y dos, que fomentemos la apropiación activa de los textos y que les invitemos a su recreación mediante lenguajes que no sean estrictamente de la escritura o no necesariamente de la escritura. Si creemos, como aquí les muestro a Henry Jenkins, y leemos sobre su experiencia en las cárceles de Chicago con adolescentes que no tenían, claro, ninguna inclinación previa por la lectura, veremos que esta estrategia es una estrategia de éxito. En los últimos meses ha habido un revuelo considerable, de nuevo, cada 2 por 3 se vuelve a producir, sobre lo apropiado o inapropiado del uso de dispositivos digitales en el aula. Se ha mencionado el caso del gobierno sueco, que seguramente conozcas, ¿no? Y el regreso de los libros de textos al aula, en papel, en detrimento, claro, de los dispositivos digitales. Se ha tachado unilateralmente a estos últimos, a los dispositivos digitales, de distractores y, por tanto, de indeseables. Pero esa evaluación a mí personalmente me parece excesivamente simplificadora. Y diré por qué. ¿Por qué me parece así? El problema es, en realidad, mucho más complejo y es necesario tener en cuenta otros factores distintos. En primer lugar, la pandemia ha agravado la brecha digital. Los alumnos en domicilio de familias culturalmente ricas han tenido apoyo y una disponibilidad que les ha faltado a sus compañeros más empobrecidos. Punto número 1. Esa brecha digital agrandada nos dice que el problema ya no es tanto el de acceso a contenidos y el de la disponibilidad de los dispositivos, sino, sobre todo y fundamentalmente, el de acompañamiento, asistencia y mentorización. La UNESCO, este es el tercer punto, y muchos otros metaestudios que se han publicado muy recientemente nos dicen que cuando los aplicativos de lectura digital se diseñan con el andamiaje necesario y cuando se utilizan con propósitos pedagógicos claros, junto con un acompañamiento personalizado, con un seguimiento personalizado, prácticamente no existe diferencia entre lo físico y lo virtual. Eso es lo que dicen los últimos estudios publicados. No podemos negarles a nuestros estudiantes su condición de nativos digitales. Y yo quiero reiterar que yo sí creo que existen nativos digitales. Recordarán, he aludido a Marshall McLuhan, recordarán que la galaxia de Gutenberg tiene un subtítulo extraordinario que todo el mundo olvida, que se llama Génesis del Homo Typographicus. Claro, porque muchos de los que estamos aquí somos de esa galaxia. Y tenemos, claro, que reconocer que esa galaxia ha implosionado. Y vivimos en una completamente distinta y que nuestros hijos nacieron en esa otra galaxia. Lo que no quiere decir que carezca de importancia conocer la anterior. Ni mucho menos, al contrario, lo que tenemos que pensar es cómo reubicamos la importancia de eso en un nuevo ecosistema completamente distinto. Pero como les decía, claro, no podemos negarle a nuestros hijos su condición de nativos digitales, pero claro, tampoco podemos dejarles simplemente a su albur, sin asistencia, sin atención, porque si lo hiciéramos, de ser así, se convertirían seguramente en rehenes de las plataformas que
de lo que las plataformas quisieran hacer con ellos. Y ese apoyo a los alumnos con bajo rendimiento, ese acompañamiento explícitamente diseñado, redunda en beneficio, fíjense, de toda la comunidad educativa, de todos los alumnos, incluidos los de mayor rendimiento. Por eso es una aberración separarlos. Es una aberración recurrente en España, para empezar. En los estudios justamente, empíricamente contrastados, ¿no?, que se han desarrollado sobre planes de acompañamiento para la mejora de la comprensión lectora en alumnos con dificultades, se ha demostrado el beneficio derivado que esa intervención tiene sobre todos los alumnos. Por tanto, diseñar políticas educativas equitativas, preocupadas por alcanzar niveles competenciales equiparables en toda la población escolar, es la garantía de que todos experimenten un desarrollo óptimo. A veces, el diseño de esas políticas exitosas es relativamente, y este es el estudio que les muestro aquí ahora mismo, es relativamente sencillo, barato, implementable y fácil de coordinar. En programas como el que muestra esta publicación, que se llevó a cabo por la Universidad de South Carolina en Estados Unidos, en realidad se barajaron 3 acciones relativamente simples para obtener muy buenos resultados. En primer lugar, preparar sesiones de lectura en las aulas. Eso sí, sesiones dirigidas, mediadas, digamos. En segundo lugar, regalar libros a los niños y a las familias. Y en tercer lugar, confeccionar y diseminar información relacionada con los recursos de lectura disponibles, en bibliotecas escolares, bibliotecas públicas o cualquier otro lugar donde pudieran existir, ¿no? Y en el diseño de esos programas de intervención para la mejora de la comprensión lectora, en el diseño de esas políticas para el fomento de la equidad y la excelencia educativa, es imprescindible, como ya he apuntado de manera reiterada en la primera parte de la presentación, es imprescindible incorporar a las familias. Absolutamente determinante. Porque el diseño de programas de intervención familiar monitorizados es capaz de modificar la percepción que tienen sobre el desarrollo de sus hijos, sobre sus oportunidades y sus expectativas, sobre las inversiones necesarias para hacerla realidad, sobre el apoyo que conviene darles para que eso suceda. Por tanto, fomentar la lectura, mejorar la competencia lectora, no es algo que puede hacerse solamente mediante técnicas pedagógicas, por muy refinadas que esas técnicas pedagógicas sean, sino que requiere de políticas sociales complementarias que reequilibren las diferencias sociales, educativas y culturales. En suma, para potenciar al niño en su totalidad, a los niños en su totalidad, y para desarrollar su competencia lectora, es necesario diseñar servicios de acompañamiento integrales que ayuden a superar las barreras sociales del aprendizaje. Y eso quiere decir que si queremos potenciar la lectura, la competencia lectora, no basta con diseñar bonitas campañas más o menos de aliento y supuesta movilización, sino, sobre todo, diseñar políticas integrales que incluyan servicios de salud, servicios sociales y servicios asistenciales. Lo que me lleva a advertirles que no podemos trabajar solos, que el diseño de nuestras políticas lectoras debe ser obligatoriamente transversal y debe implicar, quizá en grupos de trabajo específicos, a departamentos de muy diversas áreas de las administraciones públicas. La lectura no es en sí misma un bien intelectual o estético indiscutible. Y aquí podríamos discutir sobre este asunto, pero no es un bien intelectual o estético indiscutible. La historia está llena de ejemplos que nos dicen que puede convertirse en un instrumento de adiestramiento masivo. Recordarán muchos de ustedes que el segundo libro más impreso en la historia de la humanidad es el libro rojo de Mao Zedong, ¿no? 1.000 millones de copias. 1.000 millones de copias. Y Mao Zedong presumía de que él lo llamaba la bomba atómica espiritual y presumía ante el gobierno norteamericano que era mucho más potente que su bomba de protones, porque efectivamente había cambiado la percepción de 1.000 millones de personas, que es mucho más de lo que puede distribuir una bomba, ¿no?, atómica, digamos, convencional. Por tanto, y recuerden además que Mao Zedong, esto es una historia que cuenta en Lectocracia, era bibliotecario, conocía perfectamente, fue bibliotecario en su juventud, conocía perfectamente cómo los libros, cómo las ideas pueden en realidad cambiar la percepción de las personas y cambiar el futuro de la humanidad, ¿no? Pero si la lectura se puede convertir en un instrumento de adiestramiento masivo, también se puede convertir en todo lo contrario, en una herramienta de empoderamiento y liberación. Y no hace falta que les recuerde que Paulo Freire reclamaba, cuando hablaba de
lo hacía cuando reclamaba el poder de la lectoescritura como una forma de introspección, por una parte, para comprendernos mejor, pero también como una forma de cambiar nuestra realidad futura, ¿no? De nosotros depende que la lectura, ya no sé a qué botón he apretado, de nosotros depende que la lectura caiga de un lado u otro, que sirva para un propósito u otro. Por eso me parece mejor que nos alejemos, digamos, momentáneamente de su ensalzamiento estético y nos centremos en algunos otros de sus valores. En resumen y en síntesis, y ahora voy llegando al final de mi intervención, ¿no? Y me perdonarán si hago un repaso muy rápido de estas últimas diapositivas, pero confío, como les decía al principio, que llegue a su hermano esta presentación y lo puedan, en todo caso, leer con más tranquilidad. La lectura no es algo natural, es algo que se aprende. Y cada vez que se produce ese aprendizaje, se produce simultáneamente una profunda transformación de nuestros cerebros. Esa transformación y las capacidades que de ella se derivan están condicionadas de manera decisiva y a largo plazo por las condiciones sociales, educativas y culturales de las familias en cuyo seno hayan nacido cada uno de los niños, ¿no? Los efectos de la limitación de expectativas y de la falta de cuidado de vocabulario son tan duraderos, que afectan de por vida a cada niño hasta el punto de hacerles abandonar la escuela, de fracasar sistemáticamente en sus estudios, de no alcanzar la educación superior o solamente en muy baja proporción, de desarrollar una competencia lectora reducida que impactará, claro, a su vez, en todas las facetas de su vida profesional posterior. El diseño de las campañas de promoción de la lectura debe tener en cuenta todos estos factores: el entorno social, las familias, las escuelas, porque de otro modo apenas rozaremos la superficie de un problema que tiene unas raíces muchísimo más profundas. Y el primer paso, seguramente, podría ser el de elaborar ese índice de oportunidades que les decía hace unas diapositivas, ¿no? Un índice de oportunidades basado en las diferencias sociales, culturales y educativas geográficamente constatables. Estimular, y paso al resumen de la parte de cómo crear lectores, ¿no? Estimular la lectura, por tanto, debe partir de esa abrumadora evidencia científica que les he intentado enseñar en esta presentación, ¿no? Una evidencia científica que nos dice que los efectos del aprendizaje de la lectura sobre el cerebro, sobre las metodologías más adecuadas para hacerlo, sobre las intervenciones, sobre el entorno social y familiar y sobre el diseño de políticas globales que garanticen la equidad de la educación y de los servicios. Nadie ha dicho, claro, que esta sea una tarea difícil, una tarea de cobardes. Requiere de todo nuestro conocimiento, de todo nuestro compromiso y de todos nuestros esfuerzos. ¿Cuáles serían, a mi juicio, los principios de diseño sobre los que debería descansar, por tanto, una política de promoción de la lectura que garantizara, al menos en parte, la equidad y el éxito generalizado? Me voy a atrever a resumirlos en 8 puntos, aunque no pretendo, claro, agotar las posibilidades que deberíamos manejar a la hora de hacer este diseño. Pero a mí se me ocurren estos 8 puntos al menos para cambiar el diseño de las políticas. En primer lugar, para aprender a leer debemos intervenir preventivamente en todos los niveles y dimensiones de la ayuda social, familiar y sanitaria. En segundo lugar, para desarrollar una competencia lectora adecuada debemos romper la maldición del distrito postal. Para formar lectores, en tercer lugar, lectores empoderados, es necesario que experimenten la facultad que la lectura tiene para mejorar nuestra comprensión de lo que somos, pero también de lo que queremos llegar a ser. En cuarto lugar, para enseñar a leer debemos despertar la conciencia fonológica de nuestros alumnos. En quinto lugar, para mejorar como lectores, debemos leer en voz alta, de manera compartida, afinando nuestra empatía y nuestra capacidad de reflexión, creando espacios de confianza donde quepan todas las lecturas y todas las interpretaciones. En sexto lugar, para perfeccionar la lectura debemos escribir, porque eso nos permite ordenar y racionalizar lo que pensamos. En séptimo lugar, para animar a la lectura, nada mejor que permitir a quienes deben convertirse en lectores abordar temas y asuntos que les conciernan. Y una vez que los hayan identificado, animarlos a que se apropien de ellos, a que los reinterpreten y expresen en sus lenguajes. Y por último,
para leer hoy en día no basta con que entrenemos nuestras capacidades analógicas, sino que debemos acompañar explícitamente a nuestros alumnos en la lectura digital mediante el diseño de aplicativos bien andamiados y mediante asistencia personalizada. En el más que hipotético... ¡Uy! Que me voy. Me he saltado. En el más que hipotético e improbable caso que no haya sucedido lo que con el príncipe de Cenicienta les haya mortificado aburrimiento en esta presentación, quizás se animen a consultar este libro publicado en el mes de abril, sobre todo y fundamentalmente porque hay 2 capítulos en el que hay más ideas, algunas de las cuales ha nombrado Andrés, la de las 25 ideas para una lectocracia, pero también la de la creación, aunque no deja de ser una impostura aún, es la de la creación de un ministerio para la lectura de pensamientos críticos y algún desarrollo específico sobre diseños de políticas lectoras que quizá podrían interesarles. Bueno. Y en fin, que con esto prometo que termino y que no les mortifico más. Este cartel que ven aquí y que quizás ya conozcan es el del anuncio de la última Feria del Libro de Kiev, en Ucrania. Una feria que además se celebró durante la guerra. Y yo, es posible que peque de ingenuo, que peque de utópico, y lo celebro, pero tal como pretende transmitirnos ese cartel, los libros y la lectura son el único escudo antibalas capaz de preservar nuestra racionalidad y nuestra humanidad en un mundo convulso. Si están mínimamente de acuerdo conmigo tras mi exposición, se habrán dado cuenta de que denegamos sistemáticamente aquello que supuestamente debería ser universal y accesible. Ojalá seamos capaces de promover la equidad lectora, de preservarla y de promoverla, porque en eso nos va a dar. Muchas gracias.